total para llevar a cabo la construcción de la central hidroeléctrica Alto Maipo. Esto generó el rechazo de los detractores del proyecto, quienes anunciaron que radicalizarán las movilizaciones para evitar que se inicien las obras, lo que podría ocurrir durante este mes. Vamos a conocer más detalles y para eso conversamos con María Jesús Martínez, integrante de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Macarena? Bien, también, gracias. Bueno, ¿cómo recibe la noticia? Lo que ocurre es que AES finalmente tiene el financiamiento para llevar adelante el proyecto, lo que ya entonces sería una realidad, ¿no? Sí, pero eso no es un panorama que nosotros desconozcamos. Ellos vienen buscando financiamiento hace mucho tiempo, tal como lo hacen todas las transnacionales que entran al país, que no tienen la plata realmente para hacer estos proyectos y acuden a estamentos internacionales y nacionales también. Nosotros lo sabemos de hace mucho tiempo que ellos iban a conseguir su dinero. Esto empezó otorgándole el dinero una agencia estadounidense que es del gobierno, entre los asesores de Obama y un exgerente de AES Corporation. Entonces sabíamos más o menos que esto podía pasar. Además ellos están acudiendo también dentro de su financiamiento al Banco Estado de Chile, que eso nos preocupa harto igual. Pero sabemos que era un panorama que se venía, entonces no nos sorprende, digamos, y estamos tranquilos ante eso. Bien, pero están tranquilos ante eso, pero no están tan tranquilos entendiendo que ya van a comenzar las construcciones y ustedes anuncian que van a radicalizar, en este caso, todas las vías posibles para evitar la construcción de Alto Maipo. ¿Cuáles son las siguientes medidas? Y si es que hay medidas también en el plano de lo que permite y establece la ley, si es que van a tener acciones judiciales. Sí, nosotros desde más o menos agosto nos hemos manifestado en constante movilización, lo hemos mantenido durante todos estos meses. Ellos anunciaron a mitad de año que iban a empezar en septiembre, después ha retrasado, y así ha sido durante los últimos 6 años que ha durado este proyecto, en tramitación, digamos. Así que nosotros vamos a mantener nuestra lucha, como lo hemos hecho siempre, y desde todas las formas que podamos, movilización en la calle, mucha información a la gente, a la ciudadanía, que es lo que más se requiere, porque Santiago está un poco ausente y desinformado, entonces necesitamos harto que la gente se informe y tome decisión y un poco parte de este proyecto. Y también aspectos legales que no hemos descuidado tampoco, que siempre, como en muchas otras comunidades, es la gente la que tiene que defenderse, un poco más o menos sola, porque el Estado nos deja ahí un poco botados ante estas amenazas que son las transnacionales. Entonces nosotros tenemos una serie de acciones legales ya interpuestas que están en curso y que yo creo que muchas de ellas van a tener un buen final, favorable para nosotros. ¿Qué pasa respecto con la intervención real en el cajón del Maipo, si es que llega a ser una realidad Alto Maipo? ¿Cuál es la intervención real en la zona de los altos de los ríos específicos? Mira, este proyecto interviene la zona alta, el Alto Maipo, la zona alta de la cuenca, toma las aguas de 3 afluentes principales del río Maipo, que es el río Volcán, el Yeso y el Colorado, y los conduce por un túnel subterráneo de 70 kilómetros de largo, que pasa por debajo del glaciar y la laguna El Morado, sin saber ellos con lo que se van a encontrar abajo, porque tampoco hay estudios sobre eso, y los devuelve 100 kilómetros después, o sea, 100 kilómetros más abajo, a la altura más o menos de Las Lajas. Eso quiere decir que quedan más o menos más de 100 kilómetros del río Maipo con un caudal mínimo para la vida. Entonces, eso implica desertificación, erosión, un hundimiento del lecho del río, y con todo esto que se acrecienta con el cambio climático, que hay estudios de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, de la Valparaíso, que indican que la zona central y Santiago se están desertificando, que va a haber menos agua. Entonces todo eso es acumulativo, o sea, y esos impactos no están dentro de este proyecto, esa consideración de los impactos que tiene por sobre el cambio climático. ¿Y qué pasa con el estudio de impacto ambiental precisamente? Bueno, como todo estudio de impacto ambiental, es bien falente, es bien carente, y se aprobó bajo irregularidades. O sea, hubo mandatos de, por ejemplo, la CONAF, que los evaluadores dijeron que no era posible, que no se le diera la aprobación. Sin embargo, desde las personas que mandaban en ese momento la CONAF, se le dio la aprobación a ese proyecto. Entonces, nosotros no somos los únicos que decimos que es un estudio aprobado irregularmente, porque hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que también lo indica. Entonces,
¿Quiénes son los mayores detractores de Alto Maipo? Mira, principalmente son los habitantes del Cajón del Maipo y también habitantes de Santiago, sobre todo de las comunas que están en mayor relación, Puente Alto, La Florida. Hay muchas organizaciones, los areneros, los agricultores, la gente del turismo, la Cámara de Turismo de San José. Es un grupo bien amplio y bien transversal, gente de todos los colores políticos que quieren defender el Cajón porque hay una apuesta sustentable del lugar y que no se está tomando en cuenta. En Chile, ¿cuál es esa apuesta? Bueno, el Cajón del Maipo fue declarado zona de interés turístico, está dentro de los destinos como sustentable de Chile. Hay una vocación turística del Cajón del Maipo y de ser un lugar verde. Entonces, eso, al parecer, a nadie o sea, las empresas pueden pasar por sobre todo, sobre la vocación que tiene la gente de lo que ellos quieren realizar realmente en su lugar. Ahora la pregunta es más general y lo conversábamos también antes de iniciar esta entrevista, es que, claro, si no hay Alto Maipo, no hay, ¿cierto?, hidroeléctrica, el tema de la energía es un tema importante y es un tema que hay que debatir, pero el tema es que hay que llegar a acuerdos respecto a cómo vamos a suplir la demanda en energía. ¿Qué postura tienes tú respecto a eso, entendiendo que vamos a tener que llegar a un acuerdo como país para solucionar la alta demanda energética desde, ¿cierto?, las mineras, desde la demanda energética del consumo de uno en el hogar? Bueno, es difícil porque ese debate no se ha hecho y yo creo que no hay voluntad política de que realmente se haga. El Cajón del Maipo tiene centrales de esta misma empresa que no han dejado un beneficio económico para la comunidad. Entonces no sabemos por qué ahora tendría que ser distinto. Así operan estas grandes empresas, no dejan un beneficio para la gente. Yo creo que tiene que haber un debate real en el país en donde la gente pueda aportar también. Hace unos años cuando se estaba... ¿La flora y fauna del Cajón del Maipo y los mismos habitantes se pudieran ver perjudicados con Alto Maipo? Sí, evidentemente, porque cuando se desertifica, desaparece la flora, desaparece la fauna, se interviene en lugares prístinos donde no hay prácticamente huella de nada, entonces es complejo y la zona central tiene la mayor cantidad de especies endémicas, eso quiere decir que no existen en ningún otro lugar del mundo, sobre todo aquí en la zona central. Entonces eso también es sumamente importante, hay especies protegidas como el guayacán, el olivillo, que también pasa todo por encima de cualquier cosa que pueda decir que eso está protegido. Al parecer eso no vale. Tú decías que la discusión en torno a cómo nos vamos a poner de acuerdo para poder, ¿cierto?, hacer frente al problema energético, tú dices que todavía es una discusión que no se ha dado. Y en eso argumentabas, antes de que yo te interrumpiera con la pregunta de la flora y fauna, decías que no había voluntad política para poder llevar adelante esta discusión. No hay. El 2011, creo, el 2012, se hizo una propuesta ciudadana, hubo una comisión político-ciudadana en donde la gente pudo más o menos diagnosticar cuáles son las principales demandas y todo en materia energética, pero eso tampoco fue escuchado por este gobierno y no sabemos lo que va a pasar tampoco con los próximos que vengan. Y en este caso, mira, el ejemplo de Aigener ejemplifica muy bien lo que ocurre con la energía, porque siempre hay acuerdos más allá de lo que la ciudadanía puede saber. Este proyecto firmó un acuerdo con el grupo Luxich para destinar la energía de este proyecto a la minera Los Pelambres de este grupo, de Antofagasta Minerals, del grupo Luxich, a la cuarta región. Toda la energía de este proyecto se va a la cuarta región. No queda acá en Santiago, no queda para el Cajón del Maipo. Entonces, de repente, hay cosas que la gente no sabe y que tampoco no se hacen públicas. ¿Cuál es la vinculación de Aigener con los habitantes del Cajón del Maipo? Bueno, como en toda el accionar de las transnacionales, ellos entran a la ciudadanía prometiendo muchas cosas, prometiendo trabajo, prometiendo mejora en infraestructura, etcétera, pero dividen a la sociedad, o sea, a las comunidades, las fragmentan, desinforman, generan un tipo de campaña del terror, de que no va a haber trabajo, que si nosotros casi no somos nada. Y eso ¿cuánta gente se emplearía en el proyecto de Alto Maipo? Mira, eso no está claro, porque ellos dicen que del total de toda su mano de obra, el 15% debería ser de la localidad, pero no se estipula si eso va a ser todos los años o si es a lo largo del proyecto, entonces eso es una cantidad
mínima de todo lo que representa parar el proyecto. ¿Qué pasa con los dirigentes del Cajón del Maipo? ¿Se han tenido también participación en estas conversaciones? De decir, bueno, ¿cómo se va a ver beneficiado los habitantes del Cajón del Maipo? Las autoridades locales. Sí, claro. Mira, yo sé que hay ciertos concejales que apoyan la causa del No Alto Maipo, pero también no se manifiestan muy claramente. Sobre todo, por ejemplo, el alcalde tampoco hay una postura muy clara respecto. ¿Y ustedes cómo se lograron organizar? Bueno, entendiendo que es una gran amenaza y que debería ser parada, frenada, hay muchos profesionales en nuestra coordinadora que hicieron estudios y se encargaron estudios a las universidades. Ante esa alarma se organizó, fue espontáneo, pero es una organización autofinanciada que ha propuesto muchas cosas. Ahora, a raíz del incendio también estamos organizando capacitaciones para que la comunidad pueda defenderse ante esas amenazas que son los incendios forestales, que si es que este proyecto se hace van a venir sí o sí mucho más constantemente como ocurren ahora. ¿Por qué? Por la desertificación del Cajón del Maipo. Pero eso es un problema que vendría a largo plazo. No sé si tan a largo plazo. Se estima que para el 2010, o sea, el 2020 ya Santiago va a tener, y la zona metropolitana va a tener, va a haber un aumento en las temperaturas. Bien, pues, ¿cuándo comenzaría la construcción? Bueno, ellos nos amenazan de que ya van a empezar la destrucción del cajón a partir de enero. Así que, y ahora lo informaron de nuevo que va a ser a final de este mes, de final de año, digamos, final de diciembre. Así que por eso es sumamente urgente que la gente de Santiago se informe, porque es algo que también le afecta a ellos por el abastecimiento de agua, que es algo que tampoco se quiere escuchar mucho. En Santiago tal vez la gente un poco más, no sé cómo decirlo, pero tal vez le cuesta tomar parte en algunas cosas que son tan importantes. El Cajón del Maipo regula el clima de Santiago, el pulmón verde, entonces no es como un lugar que esté tan lejano, que no sea conocido. Yo creo que todo el mundo ha ido al Cajón del Maipo a disfrutar de sus ríos, de sus montañas, de su paisaje, su aire puro. Entonces es muy importante que estemos ahí, que lo defendamos. Gracias por compartir. Puedo decir una cosa, que hoy día tenemos una fiesta para recaudar fondos para nuestra organización, porque siempre tenemos que estar pagando abogados y cosas así, en Bellavista, en el local La Otra Puerta, a las 9 de la noche. Bien, pues para que todos nos vayan a apoyar. Bien, pues con esa invitación nos quedamos. Gracias por compartir estos minutos aquí en CNN Chile. Gracias a usted. Chao.